Hola, buenas tardes. Soy Vanessa Tejada. Lo primero que quería hacer hoy es dar las gracias a la persona que ha hecho las ilustraciones, porque he cambiado una foto que tengo mía de fondo dibujando que me gusta un montón por esta, porque me parece preciosa y creo que hoy me encaja muy bien. Un aplauso para Mariette. Bueno, trabajo en lastminute.com Group, que es uno de los mayores grupos de agencias de viajes online que hay en Europa. Mi rol principal en la empresa es el de Program Manager, que básicamente consiste en conseguir que los stakeholders, management y los product owners trabajen de forma colaborativa y en la misma dirección, ¿vale? Lo que hace falta a la empresa en ese momento. Me encanta la productividad personal, me chifla. De hecho, tengo la suerte de ser profesora de productividad personal en el máster de metodologías ágiles de La Salle, en Barcelona. Y luego, pues, soy una facilitadora visual, no tan buena como Javier, del que espero que hoy mejore mis sketches para copiárselos y así mejorar mis futuras presentaciones. Y bueno, hablando de fracasos y éxitos, pues voy a empezar contándoos el fracaso. Primero porque así terminamos quedándonos con un buen sabor de boca y también porque me encaja mucho con la línea temporal que os voy a contar, ¿no? Mi fracaso, o lo que yo considero un fracaso o algo que no salió como yo me esperaba, es que facilitaba una comunidad de product owners y la comunidad ha muerto. Así que os voy a contar un poco cómo empezó todo, cuál ha sido nuestra historia, ¿no? Cómo se creó, cómo llegó a un buen punto, pero luego también cómo fue cayendo hasta que a día de hoy ya no exista. Yo trabajaba como Product Owner y en aquel momento el que era mi jefe me dijo, mira, como te gusta tanto lo de la metodología, lo de la mejora, ahí la superación y venga y dale y que te gusta, vamos, que te va. Quiero hacer una comunidad de Product Owners, quiero que empecéis a trabajar más juntos, entonces quiero que empieces a facilitarla. Y bueno, el objetivo era el siguiente. Primero era compartir negocio, porque aunque tú tengas tu producto, tú muchas veces estás pensando en tu producto, pero hay otros productos alrededor de la empresa y la cuestión es también un poco ver qué más cosas pasan, ¿no? Qué más cosas están haciendo tus compañeros. Luego había otro valor que queríamos de esa comunidad y era que hubiera mejor coordinación, porque bueno, en ese momento había dependencias entre esos productos y siempre te enterabas cuando ya estaba algo en producción y te tocaba meter un hotfix súper rápido y al final hacíamos muchas chapuzas. Y también era tener un espacio de aprendizaje, un espacio en el que nosotros, con nuestro rol, con nuestra experiencia, fuéramos un poco aprendiendo para hacer nuestro trabajo un poquito mejor cada día. Bueno, mi felicidad fue absoluta, es decir, yo estaba encantada, me encantaba la idea, me encantaba el hecho de hacer equipo, de empezar a trabajar un poquito mejor, me encantaba que la empresa nos diera un tiempo cada semana simplemente para dedicarnos a nosotros, ¿no? Para intentar trabajar un poco mejor y desarrollarnos como personas. Después me vino un brainstorming brutal, ¿no? Porque bueno, yo tenía un montón de ideas, soy bastante activa, me gusta leer, me gusta curiosear y empecé a acumular un montón de ideas y yo pensaba, bueno, es que lo voy a petar, ¿no? Es decir, me acaban de poner un regalo delante de mí. ¿Cómo fue el primer año? El primer año yo era la facilitadora, entonces me encargaba principalmente de que hubiera un momento en el que nos juntábamos, de que hubiera una agenda, de que hubiera contenido, de generar contenido para que hubiera diálogos y demás. Y pasaron también luego dos cosas muy bonitas. La primera es que creamos nuestro primer roadmap y lo siguiente es que empezamos a tener una ceremonia semanal en la que era nuestro tiempo reservado para trabajar en comunidad. Este fue el primer roadmap que montamos en la empresa. El objetivo de este roadmap era, primero, dar visibilidad, no solamente tener visibilidad nosotros como equipo de productos, sino que también hubiera visibilidad de cara a los desarrolladores, es decir, estaba en un pasillo, cualquiera podía acercarse al roadmap, comentarlo y comunicarlo. Nos juntábamos una vez a la semana para hacer, pues igual que había una daily, ¿no? Pues nosotros hacíamos una weekly en plan de cómo vamos, tenemos algún problema, tenemos alguna dependencia que tengamos que empezar a hablar porque queremos planificar algo en los próximos sprints y tener esa labor de coordinación, ¿no? Esto nos permite también, pues eso, conocer un poco el negocio y lo que están haciendo nuestros compañeros e incluso aportar ideas a nuestros compañeros en otras líneas, aunque no fuera la nuestra. Teníamos esas sesiones semanales, ¿vale? Que las utilizábamos un poco para hablar de cosas del día a día de los equipos y de la que también sacábamos tiempo para hablar de prácticas, de temas de la metodología y de vez en cuando hacer también retrospectivas para ver cómo fluía la comunidad. El primer año hubo un workshop que me gustó especialmente, que hicimos un workshop de historias de usuario, porque bueno, todos esos product owners fueron desarrolladores. Luego project managers, y luego pues dijeron, vamos a hacer Agile, pues ahora los project managers son product owners, bueno, el matching este que se hace, que tantas penas
nos trae a algunos en la cabeza hoy en día en las empresas. Entonces, sus ítems del backlog no eran, oye, este usuario resulta que tiene este problema, ya me da igual el formato, ¿no? Este usuario tiene este problema, bueno, vamos a sentarnos para ver qué hacemos, ¿no? Los ítems eran, la query que hay aquí la tienes que cambiar por esta. Entonces, la gente ejecutaba, la gente no pensaba, ¿no? Entonces, hicimos un workshop que moló mucho porque hicimos un panel, que es el que se ve a la derecha, en el que había varios equipos, y es que nos agrupamos en grupos de 3, y todos teníamos que hacer el mismo ejercicio del mismo problema del mismo usuario. Entonces, lo divertido fue que cada uno creaba unas historias diferentes, unos creaban criterios de aceptación que para otros eran historias y viceversa, y entre ellos fueron empezando un poco a aprender y a madurar un poco cómo definir esos ítems del backlog, permitiendo que los desarrolladores pensaran en las soluciones. De hecho, eso nos dio pie a hacer algo que llamamos User Story Dojo, ¿no? Y era que a veces cogíamos un ítem del backlog de cada uno, nos poníamos por parejas, lo mirábamos, dábamos feedback al compañero para que en el futuro, si Dios quiere, lo tuviera en cuenta. Las retrospectivas. Bueno, las retrospectivas eran basadas en, oye, ¿qué nos está aportando la comunidad? ¿Qué podemos aportar nosotros a la comunidad? Y a mí me gustaba mucho trazar todo lo que íbamos haciendo, ¿no? Tanto si era un concepto nuevo teórico que hablábamos, un workshop, un training, un artículo que compartíamos, me gustaba guardarlo todo para ver un poco qué cosas salían como nuevas ideas, en qué cosas progresábamos y cuáles eran las otras cosas que ya habíamos conseguido, ¿no? Que supuestamente ya habíamos ido adquiriendo en conocimiento. Pero pasó algo a nivel empresa. Y es que sufrimos una adquisición. ¿Cuántos de vosotros habéis vivido una adquisición entre empresas aquí en la sala? Vale. Nosotros fuimos los comprados. Y eso empezó a cambiar mucho el entorno de las sesiones de la comunidad. ¿Por qué? Porque de repente surge mucha incertidumbre, nos van a echar. De repente tenemos un entorno, bueno, llamémoslo internacional, nos compró una empresa italiana que se llama Bravofly, formaron un grupo que se llama Bravofly Rumbo Group. Pero claro, ya tenías que empezar a trabajar en otro idioma, a pensar de otra forma diferente, a tratar con otros stakeholders que no están en tu oficina y empezó a haber mucho soporte humano. Es decir, yo creo que no he tomado tanto café en mi vida, ¿no? Entonces, ya no había tantas ganas de compartir para aprender, lo que había ganas era de compartir para, oye, que alguien me cambie las penas, me calme las penas y que me dé un poco de paz. Aún así, cumplimos nuestro primer aniversario como comunidad. Y con todas esas ideas que yo había trazado, lo que habíamos hecho, lo que llevábamos pendiente y demás, pues hice como una especie de presentación en plan de, oye, mirad todas las cosas que hemos hecho, ¿no? Que al final, si vas guardando esos cambios, la gente se acuerda más de, hostia, antes estábamos así, mirad todo lo que sabemos ahora. Y también hicimos un jueguecillo para que en esa época hubiera un poquito de energía, que era un sencillo amigo invisible, ¿no? Pero en el momento, pues, fue muy bonito, ¿no? Tenía ahí una chispa muy agradable. Y vino el segundo año. El segundo año hubo dos cambios principales. El primero era que el facilitador de las sesiones iba a ser aleatorio, porque yo parecía la mamá de la comunidad. Y al final la comunidad es de todos, y tienen que mantenerla viva todos. Entonces, había una persona que se encargaba de que hubiera una agenda, y así cualquiera pues, podía ir durante la semana poniendo puntos y ya se trataría. Algo que nos vino súper bien es empezar a comer juntos. Teníamos una sesión los lunes que creo que era de 12 a 1 o de 1 a 2 y lo que hacíamos luego era, pues la siguiente hora nos íbamos a comer juntos. La gente que solía trabajar muy, yo qué sé, mano a mano, codo a codo, pues mejoró su relación y a lo mejor esos compañeros que no solían tener proyectos en comunes empezaron a relacionarse mucho más y se creó un vínculo, la verdad es que bastante bonito. ¿Qué más nos funcionó muy bien en el segundo año? Empezamos a compartir las prácticas, ¿no? Era el momento de, bueno, sí, todos hacemos Scrum, pero, oye, ¿y tú cómo lo haces? ¿No? Entonces, lo que hacíamos era a lo mejor pintar el flujo, cada uno salía, pues yo hago esto en la grooming, yo esto en la planning, tal y cual, y eso nos sirvió para ver que cada uno hacíamos lo que nos salía de la gana, y empezamos un poco a definir en plan de, oye, ¿cómo tendría que ser una ceremonia para que salga bien? No solamente cómo prepararla yo como PO, pero cuál sería la preparación que tendrían que tener el resto de roles que participan en la ceremonia, cómo hacer que el tiempo que nos paramos a pensar en algo es un tiempo productivo, ¿no? Y fuimos definiendo poquito a poco cuáles eran esos criterios de éxito de esas ceremonias. Yo, a escondidas, tenía una board de Trello, porque yo cada vez que me leía algo, iba a una conferencia o un evento, decía, guau, 20.000 ideas que voy a meter aquí, ¿no? Ellos tenían una board, había una board pública, pero tenía menos tarjetas que aquí. Entonces yo tenía una board de Trello que iba alimentando como una bestia parda, como podéis ver, tengo muchas pendientes en Someday Maybe y ideas porque murió. Pero una cosa que me gusta mucho hacer la primera columna pone
el someday no sé qué, luego está el backlog, in progress, y luego las siguientes 3 son 3 columnas de done. Eso es lo que me gustaba hacer, de trazar cosas y guardarlas, y luego en ese año renombraba la columna, pero no las borraba, porque eso era lo que a mí me permitía enseñar al equipo, chicos, mirad todas las cosas que hemos hecho y que esto merece la pena, ¿no? Al final, si no evidencias los cambios que hay, yo creo que la gente se cree que que siempre ha trabajado así, siempre ha trabajado de la misma manera. Y vino el tercer año. Y este ya no fue tan bonito. Había menos prácticas, había menos curiosidades y había muchos más temas que eran de negocio o de cosas, de problemas que teníamos con el equipo. Y tuve una idea horrible. Entonces cogí y les dije, oye, ¿qué os parece si, bueno, pues cuando nos juntemos y tengamos un poco más de hueco, cada uno cuenta un poco su día a día y el resto del equipo pues le da feedback, ¿no?, de cómo lo haría, cómo lo llevaría. Entonces eso se convirtió en una especie de reunión de alcohólicos anónimos llena de odio y destrucción y cotilleos, que había un momento en el que decías, no va a salir bien. Es decir, ya empezaba a sentir que no iba a salir bien. Ni el feedback era bueno, ni los problemas, bueno, los problemas que voy a decir, ¿no? Se convirtió en un saco de penas. Y empezó el declive fuerte. Es decir, yo empecé a volverme a la mamá de la comunidad, empecé a venir con nuevos temas, nuevas ideas, nuevas dinámicas, pero la gente estaba ya en un modo de, pero si yo ya sé mi curro, yo ya sé lo que tengo que hacer, si ya me va bien, ¿no? En plan, ¿de qué me estás contando? ¿Y esto cuándo lo voy a usar? Entonces no había foco, había muchas interrupciones. Yo sentía que ellos no me enseñaban nada a mí, yo sentía que cuando yo quería compartir algo no me escuchaban y esto tuvo un coste emocional muy fuerte. Entonces hubo un momento que me tocó parar y decir, ¿me compensa o no me compensa? Porque ya me estaba tocando la parte personal. Para mí meterme en una sesión de la comunidad era como una lucha cuando era un espacio para crear y aprender y era como... estaba más tiempo intentando mandar a calle, parecía una profesora de colegio y yo siempre he sabido que no iba a valer para ser profesora. Entonces decidí decir adiós. Dije, mira, primero mi salud emocional, yo vengo a currar muchas horas, me encanta mi trabajo, pero yo vengo aquí para aportar valor y no para, con perdón, luchar con mierdas. Si alguien no quiere aprender, que no aprenda, yo sí, y a lo mejor este ya no es mi foro. Entonces acepté que no había comunidad, pero sí les dije, yo estoy aquí. Si alguien tiene un problema, alguien quiere un feedback, alguien quiere trabajar algo, que me llame y yo encantada, pero no voy a volver a estar haciendo push, es decir, las ganas de aprender tienen que salir de la persona. Mientras tanto, cuando eso empezó a decaer, viene la segunda parte de la historia, que es la bonita. Resulta que empecé a experimentar con este nuevo rol de Program Management, que al principio, bueno, pues no tenía, la verdad es que mucha idea de lo que iba a hacer. Lo que pasó es que ese grupo, Bravofly Rumbo Group, compró lastminute.com. No sabéis lo que cambia el ser comprado al comprar tú. O sea, la película es totalmente diferente. Y en ese momento la comunidad se había muerto, prácticamente estaba muriéndose. Yo había estado trabajando mucho como un coordinador de IT entre la oficina de Madrid y la de Italia. Había llegado un IT manager, entonces empecé a quedarme ahí en un limbo. Y me dijeron, oye, hace falta para esta adquisición una persona que ordene, que coordine, que vayamos al grano, que tenemos una fecha por un montón de temas de contratos legales, de pasta que no nos podemos saltar y hay una lista de actividades que tenemos que hacer y hace falta, pues eso, quitar impedimentos y que la gente esté enfocada en la integración. Y a mí ordenar la casa es una cosa que me priva. Entonces yo me vino como anillo al dedo y dije, venga, pues me lo cojo. Teníamos una lista, un backlog de actividades. No era un backlog, voy a decir la verdad, era una hoja de Excel. Me costó muchísimo, pero funcionó. Al final, si el contenido está ordenado, priorizado y ya es claro, se puede hacer. Hice un gran poder. Y luego teníamos mucha comunicación. Había unas llamadas en remoto, ¿vale?, para ver un poco cómo íbamos progresando y luego también hicimos una gran inversión que era que los stakeholders más importantes de la integración se juntaran en persona cada 2 meses y medio en la oficina de Madrid y estuvieran cara a cara viendo cómo iba la integración y qué cosas teníamos que ir avanzando. Este fue el primer programa que hicimos, visual, en el primer evento en el que nos juntamos. Al final había una lista de actividades que lo que tenían eran un driver, el objetivo, y la mayor parte de ellas tenían una fecha, ¿vale? Esto se volcó en ese Excel y empezamos a tener nuestras llamadas remotas, etcétera, etcétera. Y luego nos seguíamos juntando en persona. En esa adquisición el problema es que lastminute.com tenía varios mercados en Europa. Entonces,
descubrí y me vino muy bien empezar a tener paneles en esas reuniones visuales en las que viéramos cómo iba avanzando la integración de cada uno de los mercados. Aquí fue cuando empecé a experimentar con Visual Management, pero ya con roles de stakeholders y con roles de management altos en la empresa. Todas estas actividades eran las mismas que estaban en el Excel, entonces eran distintos formatos, pero el contenido era el mismo. Y el principal valor que nos aportó trabajar con elementos visuales fue que los italianos y los españoles no hablábamos inglés hasta que llegaron los ingleses de verdad, y al final un post-it o una imagen nos ayudaba mucho a centrar y a clarificar muchas comunicaciones. Y lo conseguimos. O sea, conseguimos la integración y salió bastante bien, la gente disfrutó mucho. Y bueno, hicimos una cena, nos fuimos de copas, lo que no unan unas copas, unas cervezas, no lo une ninguna reunión ni ningún evento. Y la verdad es que se había hecho un equipo bastante bonito. Y el que era mi jefe en ese momento, era el ayudante del CEO de la empresa, dijo, la verdad es que, Vanessa, me ha gustado mucho cómo se está trabajando, creo que me gusta que la gente se junte, pase tiempo cara a cara y demás, así que vamos a intentar consolidar este modelo. Y yo pensé, ¿qué modelo? Si aquí no hay ningún modelo. Si aquí lo que había era un Excel, que era sota, caballo y rey, porque la adquisición era sota, caballo y rey, y era ¿cómo va? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Va bien? ¿Va mal? Y la gente lo que estuvo 7 meses con el culo apretado sacando las tareas como podía. Y tuve, ni pajolera idea, un ataque de ¿pero cómo lo hago? O sea, estaba en un momento súper bonito porque de repente tenía todos esos roles que ya no son los del día a día de los equipos para decir ¿qué hago, no? Esos modelos de escalado que hay tantos libros y tantas cosas, y tenía la oportunidad de consolidar un modelo, pero no sabía qué hacer. Entonces, en mi ataque de pánico dije, bueno, me voy a hinchar a hacer certificaciones. Pues ahora cómo se lleva SAFe, DAP, DEZ, LES, digo, bueno, seguro que hay alguna que me pueda aprender y la calzo, y me viene genial. Pero había algo que me decía que no era así. Entonces, me paré y dije, vamos a ver. Vamos a pensar, llevamos casi un año haciendo esto, vamos a pensar lo que tenemos y en vez de meter un framework con calzador que no sé cómo va a salir, vamos a intentar dar un saltito más para allá. Entonces me puse a pensar en las bases. Digo, jodelín, yo he estado trabajando varios años como Scrum Master, he sido desarrolladora, he sido Product Owner, ¿esto de qué iba? Esto era un conjunto de personas que tienen unas skills, que interaccionan entre ellas y producen un producto. Con unos artefactos entre medias que pueden ser paneles, pueden ser documentos, puede ser lo que sea, pero es con lo que van trabajando y generan un valor. ¿Y cómo van mejorando? Pues se van dando feedback y lo que hoy no funciona muy bien lo cambio y voy a ver cómo funciona el día siguiente. Así que decidí aplicar un poco este enfoque. Y dije, vamos a ver, voy a intentar aplicar un poco las bases de esas perspectivas de los equipos, pero a otro nivel, ¿vale? A un nivel un poco donde la información no está tan detallada, donde los proyectos son un poco más grandes, pero vamos a pensar que si los equipos tienen un backlog de un sprint, durante las dailies van viendo cómo van, inspeccionan y luego al final hacen un sprint review en el que ven el trabajo hecho, ven un poco lo siguiente que van a hacer y entregan, pues vamos a intentar hacer lo mismo, pero con otros artefactos y con otro margen de tiempo. En vez de tener sprint de 2 semanas, vamos a tener quarters. En vez de tener un backlog, vamos a tener un roadmap en el que haya una dirección. Y esa dirección la vamos a ir inspeccionando y adaptando en función de los datos que el negocio nos vaya dando, ¿vale? Y luego al final, pues vamos a ver un poco cómo va ese incremento de ese producto que entre un montón de equipos estamos generando. Porque claro, ahora ya no había un equipo, un producto, ahora había un producto y creo que en este programa habrá unos 10 o 11 equipos trabajando. Unos en la India, otros en Italia, otros en España y otros en UK. Es decir, el contexto ya ha cambiado bastante. Os voy a contar un poco cómo van esas ceremonias, pero de este otro alto nivel. Y quiero dejar una cosa muy clara. Esto es algo que hemos adaptado a nosotros en función de lo que hemos estado viviendo. Ni los nombres salen en un libro y a lo mejor no son los más adecuados, pero es como lo hemos decidido llamar nosotros para seguir evolucionando nuestro modelo de trabajo. Hay una cosa que hacemos y es que los equipos cuando terminan el sprint y hacen el sprint review, nosotros lo hemos llamado una demo de producto. Porque no queremos ver lo que cada cachito de cada equipo ha hecho en el producto, queremos saber cuál es el incremento de producto que se quiere entregar en la siguiente release. Entonces, todos los desarrolladores, entre ellos, se autoorganizan para hacer una demo de su área de producto. Lo hacen los desarrolladores la demo porque nos ha venido muy bien para que el desarrollador hable con un stakeholder que está en otro país, porque la demos está un montón de gente, como podéis ver abajo, por remoto.
Y antes el Product Owner hacía un poco como de interfaz, hacía ahí como un silo, ¿no? Era en plan de no puedo hablar con esta persona si no hablo con el PO, no sé qué. Entonces, que el desarrollador hiciera su propia demo nos venía muy bien para que se fuera enganchando con el producto y también para tener un diálogo con ese stakeholder con el que a lo mejor habitualmente no trabajaba. Luego, sí es cierto que al final de esta sesión de demo y demás, el que presenta las siguientes prioridades y lleva el debate si surge es el equipo de producto, ¿vale? Son los Product Owners. Otra ceremonia que tenemos, y esta es la que hacemos semanalmente, es una revisión de esos KPIs. Entonces, lo que hacemos es simplemente juntarnos y vemos datos. Nos ha venido muy bien para evitar que haya decisiones que toma el que gana más pasta o el que tiene el puesto más alto y que sean los datos los que nos vayan diciendo si vamos en una dirección adecuada o si tenemos que cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas en ese día a día. Sobre todo, nos está permitiendo aprender más rápido. Hace unos años no teníamos tantas métricas como teníamos ahora y ahora mismo cada vez metemos más porque nos damos cuenta que son los números los que nos dan las mejores pistas de cómo continuar. Y luego el evento grande, que son las revisiones de quarter. El primer año el evento consistía en que los Product Owners llevaban una presentación infernal en slides, decían lo que habían hecho, lo que querían hacer y de eso que querían hacer se convertían en microposits que eran features y se ponían en un backlog, en un panel que tenía los meses del año. Le llamamos un plan de features. Entonces, el primer año funcionamos así. Cogí el panel más grande, la pared más grande que había en la oficina. Entonces, cuando hicimos la revisión de la Q1 se rellenaron un poco más los 3 meses de la Q1. Luego hicimos la sesión de la Q2 y se rellenó más parte de la Q2. Aquí, cuando vi la foto, dije, ¿cómo mola? Porque vas viendo el incremento del roadmap. Hay gente que incrementa productos, yo incremento principalmente el roadmap. Tenía un festival de color y dije, bueno, voy a unificarlo un poco para que se vea qué es incremento y qué son proyectos que ya tenemos, ¿no? Entonces puse en amarillo los proyectos que eran relacionados con objetivos de la empresa y los naranjas eran un poco ese business as usual, pero que tiene cierta relevancia. Y el azul era el incremento, era lo que habíamos añadido en el roadmap durante nuestras sesiones. Y así seguimos hasta la Q4 y así cerramos lo que era el año 2016. Lo hecho está, ¿vale? Este modelo tenía un pequeño problema y el problema era que entrabas a nivel de feature y en qué mes me la vas a hacer, que te la juegas en el sprint primero o en el sprint segundo. Entonces decidimos que cuando preparamos el roadmap de este año, que gracias a Dios preparamos un poco el roadmap antes de empezar el año, que era también una novedad, dijimos, mira, vamos a experimentar un poco con Impact Mapping, simplemente porque queremos saber qué problemas tenemos, cómo está nuestro mercado, qué queremos conseguir y desde el objetivo, empezar a trabajar un poco cuál es el impacto que queremos tener en nuestros clientes. Eso nos generó unos objetivos de alto nivel que pusimos a nivel de quarter y esta ya no tiene meses, tiene quarters. Y los objetivos estaban formulados con una hipótesis y tenían una serie de métricas que son las que vamos a ir viendo si con ese día a día de las features que se van metiendo en los sprints, los números hablan bien o si los números hablan mal y tenemos que cambiar un poco la dirección en la que vamos. Bueno, lo moví al final el roadmap porque se me queda pequeña esa pizarra blanca, así que lo volví a poner en la pared anterior y añadimos una cosa a la izquierda que está ahora mismo muy verde en el nivel de management y stakeholders, que es en plan de vamos a empezar a hablar de Product Discovery. Vamos a empezar a priorizar cuáles son los problemas que queremos solucionar, en vez de qué features queremos implementar en cada mes. Y vamos a utilizar el tiempo del quarter para hacer sesiones de Product Discovery entre nosotros, porque son muy caras esas sesiones, ya que estás trayendo gente de distintos países. Duran 2 días los eventos y los tienes en persona, es decir, que hablen, que las presentaciones se las pueden leer en el aeropuerto, se las pueden leer en su casa. Entonces, una cosa que estoy haciendo, y estos son fotos de esta semana, porque tuve el evento el martes y el miércoles, en esta visión del roadmap hay 2 cosas que parecen una tontería, pero son muy chulas. Una es que en la Q3 hay vacaciones, porque claro, como el año va avanzando, aprieta, pues de repente quieres hacer un montón de cosas según va cerrando. Y en la Q3 quería meter un montón de cosas cuando la gente se sube de vacaciones, y en la Q4 hay una cosa que se llama Navidad, que también es un periodo festival que la gente no está tanto en la oficina como otras veces. Y luego, no sé si lo podéis ver, pero si veis donde pone la Q1 y donde hay una línea que delimita con la Q2, hay una flechita para arriba. Como tenemos esos objetivos de negocio y ya tenemos métricas para ver cómo van, al terminar el quarter ponía una flechita que era para arriba bien con los números, o para abajo, tenemos alguna también, justo la del siguiente para abajo, si van mal y los números, ¿no? Y ya no solamente empezar a hablar de features, sino de qué objetivos tenemos y qué números nos están dando. Y la conversación cambia completamente.
¿Qué hice esta semana, por ejemplo, cuando empezamos a tener sesiones más de Product Discovery? Bueno, pues dije, vamos a hacer un World Café con los principales problemas o temas que queremos tratar y vamos a utilizar el World Café para que en rondas muy rápidas, tanto Product Owners como Stakeholders como roles de management vayan sacando inputs y información que va a ser lo que producto luego va a utilizar para empezar a definir, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Y qué alcance le damos? ¿Y qué es lo mínimo que podríamos hacer para resolver este problema, coger datos y empezar a ver qué es lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo siguiente más prioritario? Entonces, a la izquierda, por ejemplo, podéis ver el esquema que les hice, ¿no? con el layout que quería que rellenaran durante las sesiones. Y a la derecha pues, tenemos un ejemplo de el problema arriba y cómo fueron completando entre ellos la información. Y es súper bonito. O sea, yo no sé si alguien lo entiende y demás, pero yo os puedo decir que verlo desde fuera, ver cómo se van moviendo, ver cómo silbas y rotan, van aportando, es súper bonito. ¿Qué ha fomentado esto? Muchas más interacciones, un pensamiento mucho más global, en persona, en directo, no vía email, y sobre todo de empezar a definir hipótesis en vez de la feature que quiero que me hagas, que va a ser así. Otro aspecto que he trabajado mucho este año es el tema de la comunicación efectiva. Aunque no nos gustan, hay muchísimas presentaciones. Y se preparan muchísimas presentaciones. Y un día me di cuenta de que cada stakeholder tenía su versión del roadmap y ninguna de las que tenían encajaba. Entonces dije, mira, va a haber, igual que los desarrolladores tienen una rama máster, vamos a tener una rama máster de una única presentación del roadmap. Y como la program manager soy yo, ahí sí me puse un poco dura y dije, va a ser esta. La gente de producto puede editarlo, lo puede cambiar, pero si quieres presentar el roadmap, te vas a máster, coges la última versión del último estado, la copias y la pones. Si se hace un cambio, pues lo cambiáis ahí. Entonces, con una única presentación conseguimos dos cosas. Lo primero es minimizar el tiempo de preparar el mismo contenido en distintos foros y el segundo, que al menos es el que a mí me parece más importante, es que hay un único lugar que tiene información y como hay una información se da la misma a todos los roles de la empresa. Ese roadmap se utiliza en una reunión que tienes con tu CEO o se utiliza cuando te sientas con el equipo para decir, chicos, vamos a ir viendo cómo va el siguiente quarter. Se puede interpretar el mensaje de distintas maneras, pero la slide es la misma, exactamente la misma para todos. Y lo último que hemos hecho también este año y que también ha molado mucho es que después de 2 años con este modelo y demás, hicimos el proceso explícito. Es decir, hice un vídeo promocional haciendo fotos, los vídeos de todas las dinámicas, se hicieron explícitas las ceremonias que tenemos, su propósito, los roles involucrados. Esto ha generado un incremento de la identidad de todas las personas que están involucradas en esta línea de negocio bastante grande y también cuáles eran los artefactos con los que solíamos trabajar. Como el vídeo mola, y mola más que leerse las slides, si en el vídeo salgo yo, lo difundo. Entonces va empezando poco a poco a llegar a más gente. Y ocurrió un milagro. Hubo una reorganización. Y stakeholders de la línea de producto en la que yo llevaba el programa empezaron a trabajar para otra línea de producto que supuestamente tiene otro programa. Empezaron a decir, ¿y esto? ¿Cómo lo hacéis? Y, oye, y echo de menos, ¿y no habláis de los números? ¿O habláis de vez en cuando? Entonces, gracias a que en ese momento el que era mi jefe era un puesto bastante alto en la empresa, dijo, bueno, quiero que el modelo con el que llevamos aquí trabajando estos 2 años escale aquí. Es decir, quiero que empecéis a trabajar de esta manera. Y yo creo que ese momento es el momento en el que un gorrión le notas cómo se llena el aire de las plumas, se hincha, y yo creo que de las sonrisas me mojaban las orejas. Es decir, creo que no podía hablar, no lo podía definir, ¿no? Pero creo que es una de las cosas profesionalmente más bonitas que me han pasado en la vida. Primero dibujé la gallina, luego le quité la cabeza y pegué una foto de las de antes, que no fue fácil. Muchos aprendizajes. Muchos, es decir, muchos aprendizajes que a veces no encuentras solo en libros, que yo creo que tienes que vivirlos para incrementar, ¿no?, lo que es tu caja de herramientas. Lo primero, las personas tienen curiosidades diferentes. Y que a alguien no le interese a eso de lo que tú quieres hablar, no te lo puedes llevar a lo personal. Y a mí una de las cosas que me hizo mucho daño al romper con la comunidad de Product Owners es que me lo llevé a lo personal. Pensaba que lo que yo proponía era una mierda y bueno, pues que nadie quería escucharlo. Y esa fue una de las cosas por las que tuve que dejarlo. El cambio ocurre, pero a veces no ocurre cuando tú quieres. O sea, yo he estado 2 años con un modelo de trabajo que he ido ahí poquito a poco y decía, bueno, yo voy a intentar hacerlo cada vez un poquito mejor, y algo ajeno totalmente a mi control hizo que lo que yo estaba haciendo fuera un caso de éxito en la empresa y se quisiera llevar a otro lado. La gente cambia, pero cambian cuando ellos quieren. De hecho, esa comunidad de Product Owners que se murió, hay un grupo de ellos que trabajan en el mismo producto, trabajan conmigo en este programa,
y tenemos un jefe nuevo desde hace unos 7 meses, es el CPO. Esta persona ha llegado y ha empezado a trabajar y a usar un lenguaje que ellos no entienden, pero que saben que existe, porque eran esos temas que Vanessa, la zumbada de la comunidad, metía ahí que a mí no me apetecía escuchar. Al final están creciendo y están aprendiendo, pero de otra manera, que al fin y al cabo era el objetivo de la comunidad, ¿no? Aprender, bueno, pues si ha salido así, pues ya está, pues ha salido así. Lo importante es que el trabajo que hacemos lo hagamos un poquito mejor. Para mí, invertir en las personas es muy costoso. Y desde que viví lo que he vivido, yo creo que yo necesito un retorno de inversión. Y el retorno de inversión que quiero cuando invierto en personas es ver que esa persona, su comportamiento, su manera de trabajar, su manera de actuar va siendo cada vez diferente. Me da igual el tiempo que me tenga que sentar con alguien para explicarle algo. Me da igual sentarme en una sala y que me haga un speech que le va a hacer a no sé quién para que le dé feedback. No me importa. Pero si yo veo que esa persona me consume tiempo, que es tiempo, es energía, y sigue haciendo las cosas igual, no evoluciona nada, prefiero dedicarle ese tiempo o a mi propio trabajo o a lo mejor a otra persona que tenga ganas de utilizarlo y de mejorar, ¿no? La intención, la buena intención importa, ¿no? Porque es si pones la semilla en la buena posición. Pero hay un montón de cosas que pasan alrededor que tú no puedes controlar y que pueden hacer que esa semilla florezca mejor o peor. Creo que la buena intención es base, porque creo que si no empiezas con buena intención al final, es que si no empiezas con buena intención es que no le pones ganas. Pero hay que aceptar que hay muchas cosas de las que haces que pueden salir mal, no por tu intención, sino por el efecto de otros. Feedback, feedback, feedback. Yo hago muchos cambios dentro de mi empresa y al final pido feedback antes y después, porque al final tú tienes una idea y dices, esto no funciona, vamos a probar así, pero vamos a probar así significa que vamos a probar y puede que salga o peor o un poquito mejor. Entonces, suelo pedir bastante feedback para ir trazando también un poco cómo van surgiendo esos cambios que vamos haciendo en vuestros procesos y forma de trabajar. Y esta es de las que más me está costando aceptar. El feedback es para el futuro. Lo que ya has hecho, lo has hecho. Yo, hace tiempo, me pasaba que hacía a lo mejor un evento, me sentaba con gente y decía, bueno, firma cómo, yo tal y cual, bueno, esto, se ha hecho muy largo, esta slide es que no se leían bien los números. Y yo sacaba el látigo, me ponía en modo Semana Santa y empezaba pues sin parar, ¿no? En plan de, joder, ¿por qué lo he hecho así? No me he dado cuenta, como no lo he visto, tal y cual. Y un día me di cuenta que era en plan de, a ver, si no llega a pasar esto, no tengo el feedback. Y este feedback lo único que puedo hacer con él no es fustigarme, es tenerlo en cuenta la próxima vez que organicemos un evento o veamos una situación similar. La mejora continua es caerse, levantarse, iterar, intentar, persistir, persistir, persistir y persistir muchísimo, ¿vale? Hasta la saciedad. Mantengo y creo firmemente en que todas las herramientas visuales ayudan a mejorar y a incrementar la colaboración entre personas, ¿vale? Al final, nosotros tenemos muchos problemas a veces con el idioma porque, salvo los british, el resto, el inglés no es nuestra lengua materna y a mí me viene muy bien pintar en los eventos o utilizar un montón de paneles de trabajo para facilitar los procesos de toma de decisiones, porque si no serían una locura. Abandonar, yo por lo que he vivido ahora mismo, es una excusa. Si tienes ganas de tirar la toalla, o sea, no la tires al suelo ni a la basura. Métela en la lavadora, lávala, atiendes, que se oxigene, que respire, pero luego vuelve a ponértela y si crees en algo, sigue luchándolo y sigue trabajando por ello. Crea hábitos. Y aquí, más que terminar la cita, os voy a poner un ejemplo. Hubo una vez que recibí un email de un stakeholder que me decía, oye, Vanessa, ¿va a haber otro evento de revisión de roadmap? Es que no he recibido el save the date. Yo creo que ese era el mejor momento de decir, o sea, lo está esperando, ¿no? Lo busca. También me ha pasado una vez que me manda la invitación al grupo que siempre viaja a Madrid a esos eventos y luego hay gente que ha ido verificando con sus managers, oye, ¿esta persona al final viene o no? Porque no son habituales, ¿no? Pues una persona vio que ya existe la invitación y que no estaba dentro. También hay un poquito de postureo en estos eventos, ¿no? Porque como se cuece todo la chicha ahí, es como estoy dentro, estoy fuera. Y me llegó a preguntar, oye, ¿no estoy dentro por algo? Es decir, ya está la invitación cerrada y que lo necesiten significa que hay algo que ya está funcionando y donde les apetece participar. El boca a boca es fundamental. Si funciona, la gente habla. Si la gente habla, la gente mira y empieza a copiarte. Y el hecho de que se quiera adoptar el modelo en otra línea de negocio ha hecho que haya gente que empiece a mirarnos y a venir a nuestras ceremonias. Y para esto ha venido muy bien el soporte de management, ¿vale? Al final, cuando a ellos les funciona algo, su voz es poderosa en la empresa y te ayudan mucho a que esos cambios y esas cosas que estás intentando promocionar empiecen a correr como la pólvora. Y por último, y para terminar, hay puertas que se cierran y que te llevas un chasco en el momento y las sufres,
pero luego hay puertas que también se abren, o si se quedan entreabiertas, quizá lo que te toca es empujarlas, abrirlas tú y empezar una nueva etapa e intentar ganarte nuevos éxitos. Muchas gracias. Buenas. Hola. Mi pregunta va, bueno, todo lo que se estaba comentando está bastante enfocado, creo, al tema más cualitativo que cuantitativo. Pero sí que has comentado que tienes unos indicadores concretos para ir controlando pues, todo lo que vas consiguiendo a lo largo del tiempo. Mi pregunta es, no sé, ¿qué tipo de indicadores sueles utilizar? Y, o sea, mi duda y mi problema que veo un poco es que al final, para implantar este tipo de mejoras en la gente de tu empresa, de tu equipo, tienes que acabar justificándoselo a una persona más de administración o de gestión, que al final lo que ve es el dinero y lo que quiere es que la empresa funcione mejor de alguna manera. Y me es difícil muchas veces valorar de esa manera cuantitativa ese valor que se va añadiendo de manera cualitativa. Vamos, no sé si me estoy explicando muy bien, si me entiendes. ¿Te refieres a cómo se justifica el coste que tienen estos eventos para decidir seguir haciendo una inversión en ellos? Sí, y si es esos indicadores que has comentado los que te sirven para eso, y en ese caso, ¿qué tipo de indicadores son? No, son cosas diferentes. Es decir, yo tengo indicadores que yo al final guardo cosas que observo y un poco las guardo para mí. Por ejemplo, cuando estamos en un evento y alguien está presentando, hay un indicador que es cuánto miro mi móvil para saber si la presentación está interesando o no. Es decir, en el momento que la gente empieza a abrir el portátil o empieza a mirar su móvil, la persona que está hablando se empieza a quedar sola. Entonces yo ahí veo que hay un desenganche de algo. Yo eso me lo apunto para intentar luego trabajarlo con esa persona, saber qué ha pasado. Preguntándole a stakeholder, oye, ¿por qué has dejado de atender en esta presentación y demás? Esas son cosas que yo me apunto para mí, para ver si los cambios que vamos haciendo, que pueden ser un proceso, el estilo de una reunión o el formato de unas slides, tienen un efecto positivo o negativo. El único indicador que ahora mismo, bueno, la única persona o personas que dicen que estos eventos son una inversión es el deputy CEO de la empresa que viene a estos eventos y dice, sí, esto hay que hacerlo y esto merece la pena. Ese es el indicador, no hay nada económico ni nada. Yo sí hago un report al final de los eventos, porque bueno, esos eventos no es una reunión, es decir, el evento lo empiezo a preparar como 4 semanas antes. Entonces es una agenda, la agenda hay unos drivers, los drivers que son las personas la agenda, los temas, los drivers tienen unas expectativas que cumplir, que es lo que queremos que compartas para tener una conversación y tomar decisiones al respecto. Hay un catering, dura 2 días, hay una cena, hay icebreakers, hay un montón de elementos visuales para mantener a la gente enganchada y trabajando, y todo eso tiene un coste económico que lo guardamos, pero nadie dice, bueno, como el coste es, seguimos haciéndolo o no. Al final es una persona que considera que estos eventos son útiles para la línea de negocio el que dice, se siguen haciendo. Por ahí, Sí. Charlaca, la verdad me ha gustado mucho. Yo tengo una pregunta que me ha parecido muy curioso, que es... Me voy a quedar aquí, pero porque hay un momento... No te preocupes, si hay una luz ahí, sí que jode mogollón. Hay una cosa que me alucina mucho, que es que todo el trabajo que lo hacéis, que es un trabajo súper gordo, deposits en paredes, y sois, por lo que he entendido, sois 4 oficinas, una en UK, otra en la India, otra en Italia y otra en España. Sí. ¿Eso otra vez lo vais a digitalizar? ¿Lo digitalizáis y tenéis una versión digital de eso o cómo? Hay 3 versiones de ese panel. Está el panel físico, porque hacemos las reuniones ahí y nos viene bien para interactuar en el momento. Ese mismo panel, en la que es la parte del roadmap donde están las Qs, hay una slide que lo tiene igual, ¿vale? Que es la slide en la rama máster de esta es la presentación de cómo va el roadmap. Esa slide yo le añado unos iconos muy sencillos para decir esto on track, esto se ha hecho, o flechita de se retrasa. Y en cada uno de estos eventos, antes del evento hay una versión actualizada y después del evento yo actualizo esa slide, es decir, la que se va encargando principalmente de que ahí estén las fotos de cómo crece el roadmap. Las business goals son una slide en la que está descrita la hipótesis, el objetivo y tiene una tablita con las métricas. Entonces, en un mismo documento está todo. Esa slide es la que actualizo yo y luego trabajamos con Jira. Entonces, esos proyectos, ese alto nivel también está en un proyecto específico de Jira que luego los equipos enganchan a esas tareas grandes lo que es su día a día del sprint.
¿vale? Pero a nivel de management trabajamos con esos objetivos grandes, ya es el equipo de producto con el equipo de desarrollo el que decide qué pequeñas features, ajustes vamos a hacer en nuestro día a día para contribuir a ese gol. Hemos intentado evitar el feature plan ese de cada mes para evitar ese micromanagement porque era peligroso. No hay tiempo para más. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias.